Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es ya gracias a la gente de Suzuki que me mandaron unas cuantas cositas aquí por el programa. Cariño y amor para ellos. Una gorra de Jimny y una botella, bueno, todo un kit. Estoy Suzuki. Una botella le daré el uso debido para beber romo en ella. Un lapicero. Soy un coleccionista de lapicero. Tú, coleccionista de bolígrafo. Así que gracias a ellos y por la gorra bastante linda, que parece que ya entendieron el chiste y no están ofendidos. Pero de todos modos, gracias por la gorra. Está muy linda, la voy a usar de vez en cuando. Está muy pipiris nice, muy chula. Suzuki, fabricante japonés de vehículos, distribuido en República Dominicana por Santo Domingo Motors, y que tiene una lista de espera de algunos de sus modelos hasta de 3 meses, porque tengo un amigo que está esperando un vehículo que compró, o sea que eso. Y anda por ahí, la lista de espera, o sea que se está vendiendo bastante. Así que, nada, gracias a ellos por el regalo. Esta semana hemos tenido nosotros puesta en escena un espectáculo que se ha dado entre un presidente y un expresidente. Leonel Fernández fue presidente en 3 ocasiones, un hombre que sin duda alguna hizo grandes aportes para llevar a convertir a República Dominicana a lo que es hoy en día. Indudablemente, las iniciativas que se dieron y los acuerdos que lograron concertarse entre el año 96 y el 2000 sirvieron para transformar a la República Dominicana. Muchas de estas iniciativas ya estaban planteadas, se habían discutido con el liderazgo nacional, había un cambio de paradigma en toda Latinoamérica y en el mundo. Veníamos de una década difícil, década de los 80, donde las dos principales economías del mundo, la europea y la americana, estaban experimentando una serie de transformaciones, y economías como la española o la economía italiana, la economía francesa, la economía inglesa, algunas empezaban a recuperarse y otras empezaban a despegar como aviones que están recién cargados de combustibles y con un destino muy claro. El mundo en la década de los 90 floreció. Países como Chile, México tuvo un resurgir enorme entre el 88 y el año 94, y los acuerdos de libre comercio del año 94 lleva de principio de la década de los 90, año 93, 94, por ahí más o menos, llevaron a México a una impresionante pujanza industrial en los siguientes 20 años que le dieron a México una estabilidad económica y un crecimiento económico que no había experimentado en décadas. Realmente el mundo cambió con altas y bajas, países en crisis como Venezuela. La década del 90 fue importante. Leonel aportó muchísimo a eso y el PLD también. Muchos dirán, bueno, pero es que hubo corrupción. Miren, si nosotros queremos echar adelante, debemos tomar el tema de la corrupción y ponerlo a un lado. No podemos dejarnos arrastrar por 2 sentimientos. El pesimismo que nos hacen víctimas quienes están fuera del poder o quienes se sienten desde el poder totalmente diferentes a los demás y mejores. Y esa idea de que el país no ha avanzado nada, que también ambos conceptos son completamente falsos, engañosos y nos pueden distraer y apartar del camino del éxito. No es que seamos Disney, no es que seamos el mejor país del mundo, nada de eso, pero creo que somos indudablemente la mejor versión de todas las versiones en el plano económico y de desarrollo económico que pudieran haber existido de nuestro país desde la llegada de los españoles en 1492 a la Isabel en Puerto Plata, en lo que hoy es Puerto Plata. Bueno, pues Leonel y el presidente Abinader se han visto en un rifirrafe. Leonel ha hecho una crítica, inicialmente hizo una crítica a la pretensión de Luis Abinader de esta obsesión de él reformar la Constitución, supuestamente con
una serie de cambios que convertirán a República Dominicana de un plumazo en la Suiza o la Noruega de Latinoamérica en el plano de la corrupción. ¿Y qué es lo que no explican los políticos como Luis Abinader, que son populistas, que padecen del efecto de Dunning-Kruger? ¿Qué no explican ellos? ¿Qué no explican estos políticos que solamente son fachada, notas de prensa, espectáculo, cámara, distracción? ¿Qué no explican? No van al fondo del asunto por incapacidad, porque están conscientes de que explicarlo no va a resolver nada. El problema de la corrupción en nuestros países no va a desaparecer. Y no sueñen con que desaparezca. Porque el principal problema de la corrupción radica en que la política y las acciones del Estado se han convertido prácticamente en transversales en todos los aspectos de la vida. Y todo aquello que depende del erario, que depende del dinero público, necesita a una persona que lo gestione. Cuando tú cargas de burocracia y de procesos las sociedades y que el Estado interviene prácticamente en todo y en temas que no es necesario, evidentemente que estás abriendo la ventana para que con un Estado tan grande la supervisión no sea la idónea y para que los vivos se busquen lo suyo. El problema de la corrupción en nuestro país ha ido creciendo proporcionalmente, lo ha ido haciendo el Estado. En la medida que el Estado crece, pues crece la corrupción. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen la evidencia empírica de todo lo que han estudiado ese fenómeno, de todos los que le han dedicado tiempo a ese fenómeno. Pero el presidente Abinader dice se resuelve metiendo preso a los corruptos. Se resuelve teniendo un ministerio público que no dependa necesariamente del poder político, lo cual es falso. Todo lo social, lo humano, todo lo que toque el Estado tiene que ver con la política. Muchos dirán, bueno, pero es la política partidista, que no sea un partido que decida. Bueno, pues obedecerá ese poder, a menos que nosotros entendamos que serán ángeles y arcángeles, y hasta los ángeles y los arcángeles se corrompieron según los textos bíblicos, porque lo que pasó con quien hoy es Satanás, el ángel más querido, según narran la historia y lo que le enseñaban a uno, su vanidad lo hizo corromperse. Al convertirse en el favorito, se pensó igual a Dios y fue desterrado a las profundidades del averno, del infierno. Entonces, la corrupción no va a desaparecer porque cambiamos esto, sí, pero él está vendiéndonos esa idea. Y Leonel ha sido crítico de esto. Leonel ha dicho en un artículo de que esto es un disparate, de que en el artículo del lunes, la independencia del Ministerio Público está planteada desde la ley y desde la Constitución. Y que el presidente quiere vender que la independencia del Ministerio Público radica en el método o la forma en el que se nombre al procurador, que no sea a dedazo ni señalado por el presidente, pero pudiéramos decir, ¿por qué no dejamos que sea entonces el sector judicial, sacando del juego a los políticos, los que designen a los procuradores? Hay países que lo hacen. La Suprema nombra el procurador en Colombia. No todos los países lo hacen de esa manera. Fórmulas hay 1.000.000 y así lo explica el presidente Fernández, y ya en otras ocasiones, léanse el artículo de esta semana publicado ya anteriormente por Andy Dauager sobre la elección de lo que es el procurador, que es un administrador básicamente, o el fiscal general, y son señalados en algunos casos por el presidente y son confirmados, como en el caso de Estados Unidos, por el Congreso, el Senado. Fórmulas hay 1.000.000, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que radica? La falta de que no se imparta justicia, la falta de impunidad. Si hay lo que hemos visto en estos 4 años del PRM, es que tienen las mismas prácticas
que nosotros vimos en el pasado. Y esto lleva a que las malas prácticas de Leonel en el pasado que se le puedan señalar no son justificación para las malas prácticas de hoy, como no lo fueron en los años de Danilo. Leonel hace este artículo, da un discurso donde hace una serie de críticas en la Casa de la Fuerza del Pueblo, un escenario muy bonito también, y entonces viene la reacción del presidente, donde descalifica a Leonel en varios sentidos, habla sobre la designación de Radamés Jiménez, pero también el PRD tiene el mismo pecado, el PRM tiene el mismo pecado, porque la que hoy es, la nombró el presidente de la República. Y si hay algo que yo estoy seguro que no ha habido en la Procuraduría en estos 4 años es independencia. Porque cuando un ministro del gobierno y un funcionario de Palacio se apresuran a ir a la oficina de un procurador o procuradora adjuntos o de la misma procuradora a exigir que metan preso a un exfuncionario porque se les ve escapar, que se busquen cualquier excusa, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de poca independencia. Eso pasó aquí hace 3 años en República Dominicana. Y lo saben los que lo protagonizaron y lo saben quienes fueron testigos de esto. Ellos lo saben. Entonces el presidente se destapa con una respuesta visceral, creo que poco pensada, diciendo primero que no son iguales. Abinader se piensa mejor que todo el mundo, con una moral exacerbada, se cree incolume, se cree caído del cielo. Ya molesta esa actitud de mirar por encima del hombro a la clase a la que él pertenece, de donde él viene, donde se formó, y que lo que hubo en su casa, que son políticos. Su padre fue político, él se formó en un entorno de políticos y él está rodeado de políticos. Por tanto, a él nada humano le es ajeno. Si él señala como una peste a los políticos, de alguna manera esa peste tiene que tocarle a él un poco. Y descalifica a Leonel, lo señala como un patrocinador del madurismo, un régimen que la apoya, mientras él defiende la democracia, el demócrata es él, el gran demócrata es Luis Abinader, que Leonel no quiso inocularse por tercera vez y toda esa cháchara barata que no aporta nada al debate. En cuanto al señalamiento de si Leonel apoya o no al régimen, Leonel tiene ese problema. Leonel se encompinchó con lo peor de la política del socialismo del siglo XXI. Correa, Bachelet, Lula, Dilma, lo que salió de Colombia, Samper, el madurismo, o sea, todo lo peor de la política de los últimos 25 años socialista, Evo Morales, el viejito de Uruguay, muy bien mercadeado, todo eso, él se encompinchó. Cristina Fernández, etcétera. Y pudiera usted decirme a mí, bueno, Leonel puede, por necesidad y porque fue jefe de Estado, tener contacto con esa gente, y yo estoy de acuerdo. Pero Leonel se comprometió más allá, forma parte del foro de Puebla, del grupo de Puebla, de los expresidentes que salieron todos de ese socialismo putrefacto, cancerígeno, que se encargó de expandir la corrupción. ¿Que estoy afirmando con ello que Leonel sea corrupto? No, eso sería una irresponsabilidad de mi parte. O que sea o actúe igual que ellos. Yo creo que hay unas diferencias profundas con muchos de estos políticos. Leonel tiene una formación mucho más sólida que la inmensa mayoría de los que he mencionado. Pero en la práctica, Leonel, no hay que ir muy lejos para recordar muchas de las cuestiones que se dieron y que sucedieron
bajo la supervisión y ante los ojos de él siendo presidente. Por tanto, Leonel fue muy amigo de Chávez. Leonel llegó a la presidencia en el 2004 con un altísimo compromiso con el chavismo. No debió nunca en la vida haber participado en las elecciones que lo hizo, como ir a validar procesos donde no está garantizada la justa participación de las partes que allí están compitiendo electoralmente. Pero también ese afán de entenderse un gran internacionalista, un político de mucho fuste, etcétera, que lo es, pero ese afán llevó al presidente Fernández a dejarse de alguna manera obnubilar, cegar por esa pretensión e ir ahora a una elección que se cometiese un fraude, dar un informe ambivalente, dubitativo, cobarde, excesivamente diplomático, y que le hagan ahora los señalamientos. El presidente no buscaba nada ahí, el presidente Fernández. No buscaba nada. No miente el presidente en gran medida cuando dice que él apoya al régimen, porque Leonel ha sido de los que ha mantenido silencio, aún habiendo dado un informe después de que llegó aquí, sobre lo que allí pasó. Esas elecciones que estaban dándose en Venezuela cuando se da el impedimento a un grupo de expresidentes de entrar a Venezuela, él debió, si era un verdadero demócrata, pararse en dos patas y decir, bueno, señores, yo me voy de aquí. Aquí no tienen las condiciones para una participación justa y transparente en una... Debió haberlo hecho, pero tiene sus compromisos con el régimen. Y eso es lo que muchos le criticamos. Y eso con lo que el presidente lo ataca, lo de la vacuna y la otra vaina, me parece a mí un ad hominem innecesario. Yo no sé por qué tú se paró. No, está parado. Bueno, estaba aquí que estaban diciendo que la música se paró. No, ya resolví, no se asusten. Bueno, pues lo del abdomen y todo esto, pues me parece a mí completamente innecesario. Y la realidad es que Leonel Fernández y el choque con Abinader será algo interesante. Ayer hablé de lo de La Vega, eso sigue su curso. Y creo que en la disputa del presidente con Leonel Fernández no podemos perder el foco de lo que aquí es importante. Aquí lo importante ciertamente es que debemos de entender cuál es la intención del presidente con la obsesión de reformar la Constitución, qué es lo que plantea, qué de allí saldrá, qué país seremos después de eso, qué realmente va a cambiar, qué no va a cambiar. Yo soy de los que piensa, y lo digo sin ningún tipo de complejo, no conozco de constituciones ni soy abogado, pero sí entiendo de momentos, y el momento no demanda que nos centremos en esa discusión, que nos pongamos a eso, y más con el apresuramiento. Si hay un mérito que tiene Leonel es que cuando hizo la reforma del 2010 nos tomó 2 años llegar a acuerdos con todos los sectores y se habló con todo el mundo para lograr aquella constitución del 2010. Con todo el mundo se discutió, con todo el mundo se habló, todo el mundo. Y los que estábamos vivos en ese momento lo recordamos. Hubo espacios para discutir todos los temas que tocó esa reforma, que dio una constitución mucho más moderna y mucho más avanzada de la que ya teníamos, en algunos aspectos, en otros no tanto. Porque no es una constitución perfecta y como dijo alguien, dijo Axel Kaiser, las constituciones perfectas no existen ni existirán nunca mientras sean personas quienes las redacten. Siempre tendrá la necesidad del ser humano de irlas adecuando a los tiempos. El tiempo que estamos viviendo no exige la obsesión del presidente. Ustedes verán mucha gente, muchos lambones diciendo que sí, que están de acuerdo, que papá.
pero es el compromiso o el compromiso que lo va a llevar a esos planteamientos. Pero ¿necesitamos esa discusión ahora? Ciertamente que no. ¿Es necesario que 50 personas al servicio del gobierno decidan? 50 abogados se sienten dirigidos por Antoliano Peralta y decidan qué quieren hacer con la Constitución. Eso no es la mejor idea. O que el presidente le ordene a los diputados y a los senadores lo que deben de aprobar. Eso no creo que sea lo correcto. Si los legisladores que están en el Congreso entienden su rol, harán lo que les corresponde. Es de ellos el deber de que lo que salga de allí nos convenga a todos, que no sea producto del capricho de una sola persona o de un grupo pequeño de personas. Y muchos dirán, ¿y lo de la ley de la reelección? Es una discusión interesante, pero hasta en esa situación hubo de llegarse a un acuerdo. No se pierdan de vista eso. Nos vemos en un próximo video. Y no se preocupen por lo que pasó, que fue que esta vaina se paró.